Él tiene una forma muy definida y muy particular de crear. Y como digo, bueno, aparte de eso, pues es un amigo muy afectuoso, muy cercano, que yo sigo no solo queriendo, sino admirando. Importantísimo como amigo, importantísimo en mi carrera. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos muchas veces, sobre todo al comienzo. Tenemos una relación muy bonita de familia a familia. Y bueno, y eso lo consolida las conveniencias en el trabajo, su manera de dirigir. Es un cineasta muy coherente, en el sentido que, por ejemplo, a él siempre le interesó el tema popular, ¿no? Siempre, es decir, la visión de lo popular. Yo, a él le llamaba mucho la atención, ¿no? Y fíjate que todos sus personajes son siempre personajes, el portugués del abasto, la señora que limpia, el tipo que maneja un motorizado, etcétera, ¿no? Alfredo Anzola. Personajes comunes. Historias cotidianas. Alexis Medina se llamaba ahora Alexander porque quería tener un nombre elegante. Desde hacía casi 3 años se había cambiado el nombre, precisamente cuando se volvió a mudar a los Magallanes y se volvió a encontrar a toda esa pata de gente de ahora, al Quemao, al Chamo, a Zuleima, bueno, a casi todos, y a los nuevos, a Vicente, a Diosa, a la Maracucha. Alfredo Anzola es uno de los más importantes cineastas del país. Hereda de su padre, el insigne Edgar Anzola, ese espíritu aventurero que le permite retratar la sociedad de su tiempo. Su amor por lo popular lo traduce en historias de personajes cotidianos, presentados con una buena dosis de humor, característica que marcaría una nueva tendencia en el cine venezolano. Yo era sociólogo, entonces tomaba fotos porque siempre me gustó la foto, más bien la fotografía, a lo mejor la recibí un poco de mi padre, que siempre, o sea, en mi casa siempre hubo una cámara de fotografía, pues, o sea, no era una cosa extraña que hubiera una cámara de fotografía. Entonces, ahora, ¿cómo pasó a hacer películas? Yo no lo sé, creo que tiene que ver con el encuentro de cine documental que hubo en Mérida en el año 68. Yo fui a ese encuentro y salí de ahí muy tocado, muy impactado por la posibilidad de hacer películas que contaran cosas. Y yo iba a camino, estaba a punto de ser sociólogo. Yo decía, cónchale, las cosas que yo quiero decir, se las voy a decir a 15 personas en la academia. Escribí un libro muy profundo y muy bueno y muy respetable, no desprecio eso. Pero dije, yo como que quiero hablarle a más gente. Esa fue, yo creo, la decisión de, o sea, yo quiero contarle mi cuento a mucha más gente. Yo nunca he vivido esa experiencia que debe ser dirigir con un equipo de 100 personas y muchos camiones y muchos aparatos y todo eso, sino siempre he trabajado con poquita gente y siempre ha sido una experiencia muy así de grupo, ¿no? De pandilla. Y el director de cine es la persona que hace que todos esos trabajos coincidan en un camino, ¿no? Cuando uno tiene una idea de una película, entonces es una tosudez de uno que uno logra seducir a un poco de gente para que lo acompañe en esa locura, ¿no? Él tuvo que hacer una vez un viaje a Europa y estando en París, andaba con su cámara y había se paró en una plaza, era otoño, y había un montón de niñitos franceses que estaban jugando con las hojas y empezó a fotografiar todo el juego de los niños. Y en ese momento llega un gendarme francés con su cachuchita y su cosa, se regaña a los niños y les dice que no, que eso no puede ser. Y cuando vuelve a Caracas, revela y copia y hace una serie muy bella, me acuerdo, unas copias 8x10, y en su casa, en un corcho que ponemos en la pared, vamos poniendo las fotos y entonces, bueno, nos entretuvimos ahí como 2 o 3 días pinchando en ese corcho con la cámara en el trípode. Y eso fue una película que se llamaba Interdit. Interdit quiere decir en francés prohibido. Estando en la universidad, mis fotos fueron usadas en muchos lugares para Rocinante, que era
un periódico que tenía Edmundo Aray, Rebolledo, y un grupo de gente. Y esas fotos se fueron convirtiendo en películas. De hecho, yo creo que la primera película que yo hice así como medio más formalmente era una cosa que se llama Cómo la desesperación toma el poder. Y está hecha toda con fotografías fijas de la toma de la Escuela de Sociología, que fue el evento que arrancó la renovación universitaria, que fue una cosa que en su momento fue importante en el país, pues que tocó muchas instituciones, muchas estructuras. Él tiene una serie de méritos objetivos, ¿no?, en la historia del cine venezolano un poco, porque el grupo en el que trabajó Alfredo era un grupo que se llamaba Pepeca, ¿no?, productora de películas, compañía anónima. Eran básicamente a Juan Santana y Alfredo Anzola y Fernando Toro. Consiguieron equipo 16, me acuerdo compramos 12 Clair, una cámara francesa 16, y en esas primeras películas se solicita Muchacha y algunos documentales que se habían filmado antes, y todo eso era 16 milímetros ampliados a 35. Fue muy interesante porque empezaron a aparecer las cámaras en mano, cámaras mucho más movibles, muchas cámaras carro, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con el motorizado? ¿Cuál motorizado? El que busca el tipo. Yo no sé, ¿por qué? ¿Tú conoces a alguno que vaya? Esteban. Este bandido. ¡Tú loco! Bueno, sí. Va. Hay una cosa que a mí me gusta, que es que la gente sea real, que uno pueda... Y me gusta también una cosa que es, si se quiere, poco comercial, que es la gente corriente, la gente ordinaria, o sea, lo que somos nosotros, personas normales que a lo mejor no nos pasan grandes aventuras, ni grandes explosiones, ni grandes crímenes, sino que uno se levanta todos los días por la mañana y vive para llegar al día siguiente, y vive el día siguiente, y esos personajes a mí me parece que son extraordinarios. Pues esa película se solicita Muchacha de buena presencia y motorizado con moto propia. Todos los motorizados empezaron a usar fluces, por ejemplo, a vestirse bien, porque Alexander en la película se vestía muy bien. Y esas cosas, pues a ir a la barbería, a hacerse la manicure con Alexander. Me comentan muchos viejos que me encuentro por ahí que todavía siguen siendo motorizados, que eso le dio como un cambio a toda la mentalidad de los motorizados. Empezaron a comportarse de otra manera, a ser más caballerosos, etcétera. Muy interesante lo de Alfredo Anzola. Bueno, según decía Séneca, la mala intención que da buenos resultados suele ser tenida por virtud. Bueno, es que eso es virtud. Es virtud. Además, en el mundo no hay mejor fotógrafo que mi corazón. Te voy a mostrar, espera un momentito. La primera cosa importante es que una película interesante no es una película interesante para todo el mundo, sino para algunas personas. Qué sé yo, por ejemplo, hay una película que para mí es muy querida, que es Manuel, que es una simple y muy sencilla historia de amor, o sea, no es especialmente complicada. Tiene de complicado el hecho de que Manuel sea un cura. Otra cosa que también yo he querido hacer siempre es que yo siempre he querido que mis personajes sean buenos. Entonces a mí me acusaron, por ejemplo, cuando Manuel, que estábamos hablando de Manuel, pero esa película que todos son muy buenos. Bueno, ¿y qué pasa si era una historia de 3 personas? Había más personas, pero básicamente esta historia de este trío que se encontraron y todos eran una persona llena de amor y de comprensión, en las cuales les pasa una historia como nos ha pasado a todos en la vida. Entonces en ese momento hablamos de eso y eso yo creo que muchas personas lo aceptaron con cariño, con alegría. Igual que hubo personas que lo aceptaron con gran odio, porque Manuel fue una película que tuvo fuerte censura, que tuvo gente que la persiguió, que tuvo... O sea, pues ahí yo te puedo mostrar, yo tengo por ahí una carpeta así de documentos y de escritos de prensa espantosos, me decían cosas horribles. Yo era el amigo infiel del fotógrafo, pecado mortal porque era cura. Y resultó una película bonita y agradable y con una suerte muy extraña y buena al mismo tiempo, porque paradójicamente la prohibieron en Maracaibo y en Barquisimeto, y paradójicamente eso prácticamente propició un cierto éxito de la película. Hoy en día, viéndola desde lejos, veo que las películas estaban muy bien. Manuel es una película muy sencilla, muy fácil de seguirla, bien contada,
como tienen que ser las buenas películas. Hay una escena ahí en esa película de Manuel, muy bella, que yo la recuerdo como un acierto mío de actuación, donde mentí de verdad. Cuando yo estoy esperando en una barquita, estoy esperando a Virginia, la esposa de mi amigo, para perdernos por ahí en una laguna, no sé, en una parte de esa. Uno no puede hablar de cuál es la película que le gustó más, en donde estuvo mejor, sino escenas de las películas. Manifiéstese que el hombre se resbala con la salsa. La salsa. Sí, que resbala. La salsa rosada. Don Pancho, después hablamos de la salsa. El cóctel de camarones con salsa rosada. ¿Sería tan amable el señor de decirnos dónde le colocamos la mercancía? Problema. Pero bueno, jefe, perdón la indiscreción, pero ¿cuál es el problema? Casi nada, que no hay salsa rosada para el cóctel de camarones, que ninguna secretaria deja de pedir en su día y que hoy ofrece a muy módico precio el restaurante Le Francesito. Tú me acabas de preguntar si yo me propongo usar el humor en mis comedias y eso me encanta que me lo preguntes así porque es que no me lo propongo, sino que yo creo que esa es la manera más auténtica de comunicarnos nosotros, y especialmente en Venezuela, que es el mundo que yo conozco. Aquí las cosas más importantes se dicen mamando gallo, se dicen echando bromas, porque es que es verdad, cuando nosotros hablamos, al poco rato estamos siempre jugando con las cosas, entonces, pero no son películas que están planteadas como comedia. Aunque mucha gente me dice, ¿por qué tú haces comedia? Y digo, bueno, yo nunca he pensado que hago comedia realmente. Pero la vida, igual que habrá quien pueda decir que es muy trágica, también yo puedo decir que es muy cómica. Ah, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Un relax mental, desahogándonos, pana, ¿entiendes? O sea, que además que uno les inventa el almuerzo del día de la secretaria, para que los panas se levanten a la jeva, entonces los panas se lo quieren vacilar una así nomás. Suavecito. Ay, sí, sufrido, ni que tú fueras nada más que acompañando a los panas. Me ves que no has cuadrado nada, ¿no? Cuando hice Cóctel de Camarones, dije, ahora voy a hacer una película en que todos sean malos. O sea, malos en el sentido de que era gente interesada, que la gente iba a ese restaurante porque había un jefe que se quería raspar a la secretaria, había una secretaria que tenía interés en ponerse con una conexión con el jefe, el dueño del restaurante quería levantarse mucho dinero a costa de lo que fuera. Entonces, pero ¿qué pasa? Que a veces para hacer una película a nosotros nos pasa mucho tiempo. Entonces yo escribí ese guión junto con Pilar, pero hasta que se hizo pasaron muchos años. Y en ese tiempo yo me fui enamorando de los personajes. O sea, aquellas personas que yo las escribí como para no quererlas, se fueron volviendo afectas a mí, y cuando llegó el momento de hacer la película yo los quería muchísimo a todos y los entendía y eran mis amigos. Presa por indocumentada. Pero bueno, manito, cónchale, te lo juro por la Virgen Santa que yo tengo mis papeles, yo soy venezolana. ¿Cómo me van a llevar presa? ¿Cómo? Más fácil que agarrar una gallina en un corral. Vamos, camina. Benito, vente. ¡Anillo, come! ¡Anillo! En Anita Camacho es el único largometraje en el cual yo he trabajado que se realizó el 95% en una sola avenida de Caracas, y además era la avenida donde estaba la oficina. Es decir, que allí no había ninguna excusa de que se me hizo tarde, no, todo quedaba, era una casa más arriba, la frutería quedaba más abajo, la oficina del arquitecto era casi diagonal con la casa de los otros protagonistas, y bueno, y salvo unas pocas, quizás unas 3, 4 escenas que nos movilizamos a otro lugar de la ciudad, pues todo fue realizado allí, y eso la verdad es que me llama mucho la atención y me parece además muy sensato en cuanto a la producción. Yo me imagino que las grandes producciones tienen unos guiones técnicos muy explícitos y con storyboards y todas esas cosas. Pero cuando uno hace películas ahí en el límite de los recursos y todo, tú tienes una locación que te la prestaron, que me diste permiso para filmar ahí, cuando llegan las cosas cambian. Entonces yo siempre el guión técnico último lo hago el día del rodaje por la mañana. Esto lo sabe Luisa de la Vil, que ha sido la asistente de dirección en casi todas mis películas. En la mañana desayunamos juntos, planificamos un poco el orden en el cual se van a realizar las tomas, y bueno, él ensaya con sus actores previamente, pero más que ensayos estrictos, creo que son sobre todo
largas conversaciones, es una empatía que él crea con los actores. En Anita Camacho, por lo menos, que era un rodaje que tenía cierto tiempo que tomarse, y había un gran director de fotografía, un polaco que vive en Mérida, Jaworski, que es un hombre que se dedica mucho. Pues yo veía que el director de fotografía sufría un poco con esta película porque él quería hacer más trabajo, y Anzola le decía, no, me conformo con esto, vamos a rodar porque no hay tiempo, no hay dinero. ¿Quién es? CanTV. CanTV, revisión de línea. Buenos días, señor elegante. Mire, la compañía me manda a hacer una reparación por aquí porque resulta que por aquí habla la gente común y por allá abajo lo que salen son puras palabras de esposas de capitanes y millonarias. ¿Puedo pasar? Usted perdone mi aspecto tan humilde al lado del suyo, tan elegante y distinguido, pero si me hubiera avisado me hubiera venido con un smoking. Tuve un padre a quien realmente quise entrañablemente, y creo que él me quería a mí también entrañablemente, y entonces yo fui descubriendo, pero yo nací cuando mi papá tenía 53 años, que es la edad que yo tenía cuando nacieron mis hijos también, esas cosas locas que hace que la historia a veces lo pone a uno a hacer cosas que ya estaban planeadas, ¿no? Y entonces, poco a poco fui entendiendo que había una historia de papá anterior a mi papá, un señor que no era mi papá. El señor no era mi papá, era un señor que yo no existía. Después yo empecé a existir y eso sí me la sé. Entonces hice esa película sobre esa persona. El misterio de los ojos de Escarlata es sobre él, pero no es sobre él. Es sobre la primera mitad del siglo XX en Venezuela, sobre la tecnología, sobre un montón de cosas que pasan. Salió un artículo diciendo que esa película, me dijeron barriga verde y tripas azules, porque no hablaba del gomecismo entonces, el gomecismo fue una realidad terrible y las personas que lucharon contra el gomecismo fueron unos tipos maravillosos, pero es que la película no era sobre eso. Era una película sobre esa historia muy sentimental y muy personal y muy como yo la percibía, sin grandes investigaciones históricas, sino con cosas que estaban ahí en mis manos. Viene el automóvil con el jefe civil del sombrero. ¿Y este hombre muerto? ¡Cuidado! ¡Cuidado, doctor Aular! ¡Allí, tras la puerta! ¡Dios mío! Los ojos escarlata. ¡Huyamos! Hicimos una investigación sobre todas las películas de su padre, las fotografías, bueno, esa época fue realmente muy sabroso de hacer, ¿no? Y como en otros casos de Alfredo, no era un documental bajo el más estricto sentido, ¿no? Había unas partes dramatizadas, nos divertíamos muchísimo haciendo los efectos sonoros de la radio de aquella época y bueno, y así fue un trabajo muy de oficina. Era buena. Mientras la preparo, llegan hasta la luna. La fotografía será algún día como su memoria, Conde. Usted decidirá si quiere que la imagen se vea detenida o en movimiento. Y las imágenes viajarán con el canto de las aves y la música del agua. La historia de esa película es muy particular. Yo quería hacer una película, a mí me llamó la atención en un momento dado, hacer una película sobre la visión de los europeos de América en el siglo XIX. Entonces empecé a trabajar con Humboldt y me puse a leerme la obra de Humboldt y todo eso, y en algún momento alguien me hizo una entrevista y yo le dije que estaba trabajando en un proyecto sobre Humboldt. Y el día que salió el periódico con esa entrevista suena el teléfono y era Luis Armando Roche, que me llama y me dice, Alfredo, tengo que hablar contigo. Sí, Luis Armando, cuando quiera, voy para allá ya. Me sorprendió, ¿qué le pasa? Y media hora después estaba aquí en la puerta. Y me dice, Alfredo, yo tengo un proyecto sobre Humboldt hecho de la película lista, preparado, metido en el Senac y todo para pedir crédito. Y yo, Luis Armando, tú lo hiciste primero, es tuyo, no faltaba más, ¿no? Entonces, no, perfecto, ahora yo puedo hacer una que yo invente. Y en esa lectura de buscar los viajeros del siglo XIX, me leí un libro de Stradelli, que es un geógrafo italiano que viajó por el Orinoco. Y también me leí El soberbio Orinoco de Julio Verne. Jugué con todos ellos y entonces los personajes son Julio Verne, que es un personaje real, Stradelli, que es un personaje real, y Juana, que es
el personaje del Soberbio Orinoco, que es la novela de Julio Verne. O sea, el personaje de Julio Verne lo traigo para acá y lo hago vivir la aventura con él. Mi cuerpo lo supo primero. Lo que la inteligencia confunde es descubierto por la piel. 1888 fue un rodaje muy sabroso porque nos fuimos para el Amazonas 2 meses, un grupo pequeño de personas, donde trabajamos muchísimo. Éramos una gente que trabajaba 24 horas al día, pero al mismo tiempo lo disfrutamos mucho y lo pasamos muy bien. Entonces, y eso fue una cosa que logró Alfredo, de cómo él quiere que la gente esté bien, viva bien, coma bien y descanse. Y aunque el trabajo del calor del Amazonas y una cantidad de cosas que son bien exigentes, de rodar a la orilla del río, los insectos, billones de cosas que son incómodas, fue un trabajo muy sabroso. Le puedes preguntar a cualquier persona que trabajó en esa película y te va a decir lo mismo. La obra de Alfredo Anzola le ha valido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Cine, el respeto y cariño del público y de todos aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar con él. Junto a sus películas y documentales, su mayor legado está en su propia naturaleza humana, en su capacidad de dar a los demás y en esa inquietud que lo convierte en un trabajador incansable. Yo creo que él, dentro de su digamos, productividad, que tuvo una época realmente bien productiva, además desarrolló un modelo de producción en Venezuela, es un tipo que le ha aportado mucho a uno, le ha enseñado, además con su actitud siempre tan abierta y tan cercana y tan generosa. Yo lo considero uno de mis mejores amigos, le tengo un enorme afecto a Alfredo, por su generosidad, por su calidad humana, y además por esa capacidad pues de creador. Alfredo Anzola es una de las personas más honestas que yo conozco. Cosa que yo admiro mucho. Como todos tenemos nuestras personalidades distintas, a veces en el trabajo juntos normalmente fluye muy bien la relación, a veces tenemos nuestras diferencias como es normal, pero Alfredo es muy honesto. Asume su trabajo con seriedad, pero al mismo tiempo es de esos cineastas que le gusta mucho lo lúdico. Para él hacer cine, si no conlleva una parte de juego, pues no, creo que no se siente suficientemente satisfecho. Entonces para él es tan importante el realizar una película, un largometraje, un documental, como disfrutar haciéndolo, ¿no? Alfredo es una persona, un hombre de una personalidad muy persistente en su trabajo. Como un pan, Alfredo, como amigo, como persona, como personalidad. Lo que me pasa a mí con el cine es que yo soy espectador. O sea, a mí me pasa muchas veces y la gente también me mira hasta como con cierto desprecio. ¿Qué te pareció el montaje? El montaje. Yo me meto en el cine y soy absolutamente incapaz de ver el montaje. A veces me doy cuenta de una cosa, pero es que yo no voy a eso. Yo voy a ver la película.